Primer inferior dibujando, yo dije, yo voy a ser artista plástica. Y después, al salir del 6º grado, hice el examen de ingreso de Bellas Artes contra la oposición de mis padres y entré con un 10 y ahí hice pintura, escultura, grabado y dibujo. Todo el día me la pasaba en la escuela y después pasé a la Pueyrredón y la Cárcova y a los 16 años abandoné todo y fue ahí cuando empecé a vivir de becas, porque me presentaba a todas las becas habidas y por haber y me las ganaba y me fui a vivir a París. Aprendí todas las técnicas perfecto, es decir, dibujaba perfecto, pintaba perfecto, hacía todo perfecto y después destruí todo, desaprendí lo que había aprendido. O sea que en realidad la academia te dio herramientas, pero vos te rebelás contra la academia en un punto. Pero me parece que es muy interesante haberlos aprendido. Me encantó porque aparte la pasé muy bien. ¿Y cómo fue ese momento que pasás de la pintura a empezar a trabajar sobre el arte de cosas, los objetos, con cartones? ¿Cómo fue ese traspaso a nivel conceptual? ¿Cómo fue ese desarrollo? Bueno, el traspaso fue que yo empecé a pintar, viste, a ganarme la vida pintando en los concursos de manchas a los 14 años y después pintaba y también empecé a mandar al Salón Nacional y a todo eso y después, como yo era amiga de Alberto Greco, yo iba al Bar Moderno, no podía seguir haciendo eso, entonces me volví informalista. De la informalista al relieve, con cartón que arrastraba cajas de cartón y después empecé ya con el colchón de mi cama. Como había estudiado escultura, también me interesaba mucho la escultura y de la escultura pasé a la cosa, que es el significado cosa, que no es ni escultura, ni pintura, ni nada, es una cosa. ¿Y eso se puede decir que es un momento de inflexión de tu carrera, de tu desarrollo de obra, el salir del plano y empezar a trabajar en lo tridimensional que te lleva después al happening, a todo lo que sería? Sí. Fue un momento en que empecé con la pintura informalista, después de haber pintado surrealista metafísico, de ahí paso del informalismo cada vez más pasta que tiraba en el piso. Entonces después empecé a poner las cajas de cartones, donde venían las cajas de pintura, a pegarlas y después más relieve y cada vez más cajas y botas de militares, pegaba objetos hasta llegar ya al colchón cosa y a la cosa para meterse adentro. Ese fue el concepto que después me descubrí a mí misma. Por eso digo, porque todo lo que hice anteriormente no era como obra mía. Era obra, viste, que podías encontrar en cualquier parte del mundo. No sentía que era mía. Pero cuando empieza el concepto de la cosa para meterse adentro, la cosa que cuelga, la cosa que no es... La cosa que no es escultura, sino que parece una escultura pero representa una idea, un arte de las ideas, entonces empiezo ya con la Menezunda y los laberintos y las ambientaciones y los happenings.
Entonces, ¿qué sucede con el espectador? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Arte, vida? ¿Cómo lo definirías? Bueno, lo que sucede, lo máximo del espectador es que el espectador se meta dentro de la obra. Entonces lo primero que inventamos fue una cosa que viajaba por el país y que la gente se metía adentro. Entonces después hicimos la Menezunda y ahí se me ocurrió a mí el arte de participación masiva, porque en vez de ir la poca gente que iba al Ditela, toda sofisticada y que iba para hacerse ver y todo eso, empezaron a ir señoras de la feria y todo tipo de gente y nos hicimos populares todos. Y después vino todo el tema del arte conceptual, que el arte es un concepto, y bueno, y el videoarte y todas las demás variantes. Pero lo que más revolucionó todo, donde estaba todo contenido, fue en la Menezunda. En la Menezunda estaba la cosa, el objeto, el video, la participación. Esa fue la obra, yo diría, magistral de la década del 60, donde la gente que no tiene idea de lo que es el arte, se metió dentro de la obra de arte y vivió en arte. Entonces la gente decía, pero ¿cómo se sabe que es arte? Y porque son artistas plásticos los que lo hacen. Es como si vos sabés que un edificio lo hace un arquitecto. Pasar por una cama también. Claro, pasar por una cama y estar frente a la experiencia de una pareja viva. Todo eso era como que en la vida cotidiana hay arte y el que lo descubre es el artista. Entonces, ahí viene el límite entre los museos y los no museos, porque la sacralización de los museos permite que esas obras después pasen a la historia. Nosotros retrocedimos con el tema de la muerte de la pintura y la muerte de los museos que tanto anunciamos en los 60. Y ya que hablas justamente de la muerte de los museos y de las galerías, tu experiencia sobre el arte destructivo, la destrucción, tu obra en Francia, ¿nos contarías un poco cómo fue esa obra? Bueno, expuse en mi propio taller, que sería grande como este, todas las obras que había hecho. Después invité a un artista de cada, ¿cómo decirte?, de cada disciplina diferente. Por ejemplo, un artista pop, un artista nuevo realista, un artista figurativo, un artista surrealista. Los puse y que empezaran a pintar sobre mis obras o a destruir, no, primero a pintar sobre mis obras destruyéndolas al poner su propia imagen. Una pintaba de plateado, el otro pintaba action painting, el otro hacía como operaciones quirúrgicas surrealistas. Otro me envolvió a mí, que fue Cristo, que me envolvió a mí en una de sus obras. Después vino un hombre con un hacha, los rompió a todos. Yo salí, tiré 500 pájaros al aire, conejos, y le prendí fuego a todo y terminó. Pero esa fue una obra que fue muy interesante porque destruí toda mi obra anterior e inventé una nueva que eran los happenings. Entonces después vuelvo a la Argentina y sigo haciendo esos happenings impresionantes del estadio de fútbol Peñarol, el suceso plástico, y después muchos happenings en New York, hice muchísimos. ¿Y alguna vez te pasó, no sé si fue suceso plástico, que alguna obra superó lo que vos esperabas que sucediera en el espectador? Y muchas veces. Por ejemplo, la del suceso plástico me asusté porque era tal el nivel de inconsciencia mío que en 8 minutos hice que pasen muchas cosas, pero podría haber habido un accidente fatal. Pero nunca hubo. Pero, viste, tiraban 500 pollos de un helicóptero sobre la gente, que caían volando, las gordas rodaban por el piso. Fue una acción tremenda, que después me asusté y no hice más ese tipo. Después pasé a hacer tipo performance, como kidnapping, ni happening, interpening, que eran happenings, pero ensayados y que se repetían 2 o 3 veces. Y ya hablamos de tu experiencia en Francia, hablemos un poco de Nueva York, tu experiencia en Nueva York, la etapa hippie, o cómo vivías ese espíritu, ese momento. Bueno, en el momento en que tenía más éxito, porque salí siempre en Newsweek, Time y Life por las cosas raras que hacía, aunque no tenía nada de plata, me gané 4 o 5 becas, con eso hice las obras, Minucode, Minufón, El Batacazo, que lo llevé de acá, El Batacazo y Super Heterodín,
que empecé a trabajar con computadoras. Bueno, ahí tenía como un éxito brutal, pero en medio de ese éxito empieza la revolución hippie, entonces yo abandono las galerías de arte, abandono los museos y me sumerjo por 6 años en toda la aventura hippie, que estuve por México, por San Francisco, y como Romero Brés me invitó a hacer una exposición acá, yo le propuse importar la cultura hippie. Entonces importé todas las cámaras, viste, las máquinas psicodélicas, los platos que mueven y hacen las formas, los trajes hippies, no sé, containers inmensos, de trasladé el barrio hippie y de San Francisco del Ashbury acá. Bueno, se contagió toda la manzana, por eso se llamó La Manzana Loca. Tuvo un éxito impresionante, había colas de 8 cuadras y tenía la música de Jimi Hendrix, de Janis Joplin. Después acá hice participar a Almendra, Manal también, y después había gente del Hare Krishna que bailaba. Importé la cultura hippie y al importarla contagié, pero la exportación a Nueva York nunca se hizo porque se cerró el Ditela. Acá había un underground muy fuerte, como los Abuelos de la Nada y toda esa gente. Entonces se iba a exportar a Nueva York y nunca se logró. ¿Sabes que no hablamos de la Galería Blanda? Bueno, la Galería Blanda viene después, en 1973, cuando expongo, cuando me invitan a exponer en un cubo de piedra muy duro. Y yo dije que no, que lo que había que hacer era mostrar el arte de una manera diferente, donde la gente se saque los zapatos y vea el arte en otra perspectiva. Justo se había cerrado un hotel porque había habido 3 asesinatos en una noche, un hotel El Cairo, y nosotros fuimos y alquilamos, lo hice con Richard Squire, un norteamericano, alquilamos 200 colchones, los tiramos por la ventana, que ya fue happening eso, los llevamos a esa galería y recubrimos durante semanas y semanas techo, paredes y piso. Después invité a todos los artistas del grupo Fluxus que viniesen a hacer un happening cada día dentro de la Galería Blanda, como estaba Charlotte Moorman tocando el cello de hielo desnuda, con una, viste que es un concierto de John Cage. Después estaba otro que se envolvía, hacía poesía envolviéndose la cara con tela adhesiva. Otro que mostraba, Juan Downey, que mostraba videos conceptuales, con una víbora gigante, una cobra, bueno, muchas cosas. Todos los días había un happening en la Galería Blanda. Después la volví a repetir 5 veces, otra vez en Viena, otra vez en Canadá, en Toronto, una vez y 2 veces en Buenos Aires. Muchas veces trabajaste en colaboración y con grandes maestros también, ¿no? Colegas. Sí. Y tuviste experiencias de vivir en Europa y en Estados Unidos, pero siempre volviste. ¿Fue un deseo de vivir en Argentina? ¿Fue una decisión? Bueno, porque las mejores obras las hice acá. Por ejemplo, la Menezunda es una de mis mejores obras, el Partenón de Libros también, y la Torre de Babel, para mí la mejor de todas. La mejor que hice nunca. La Argentina me dio muchas ideas, lo mismo el Obelisco de Pan Dulce, Carlos Gardel de Fuego. Son obras que me inspiré acá. Si hubiese estado en New York, seguiría haciendo un arte electrónico y conceptual. Electrónico y conceptual, totalmente despojado. De obras conceptuales, pero no hablamos de la Academia del Fracaso. Sí.
Bueno, la Academia del Fracaso, viste, en ese momento, en el 75, era un momento terrible porque todos los proyectos habían fracasado, como que la Argentina estaba en un fracaso. Entonces, a mí se me ocurrió que el fracaso no existía, ya que Jesucristo fue un fracaso en vida y un éxito en muerte. Hitler fue un éxito en vida y un fracaso en muerte. Van Gogh fue... Entonces, como que todo es la teoría del axioma de relatividad, que todo cambia según el punto de vista en que ves las cosas. Entonces, hacer la Academia del Fracaso, donde la gente estudiase que hay muchas cosas en la vida cotidiana que son fracasos que han resultado éxitos. Entonces, invité a grandes fracasados, según por ejemplo Ítalo Luder, que nunca llegó a ser presidente, Armando Bo, que nunca se ganó el Oscar, no sé, Jacques Dorian, que nunca logró ser el diseñador de moda, no sé si, más grande, que viniesen a dar conferencias. Después había una serie de objetos que en la entrada estaba el frac asado como símbolo, en un frac asado al asador. Y después había todos conceptos así por la sala y una tarima triunfalista que te subías y te aplaudían. Pues te daban un test que era el fracasado, transfracasado y triunfalista. Y para nosotros el título máximo y la opción más fuerte era el transfracaso. Estar más allá del fracaso y del éxito. Es decir, que las personas no tienen que tener esos conceptos en vida de que, por ejemplo, por tener más dinero sos más que uno, por tener más... nada. Que somos todos tenemos nuestros fracasos y nuestros éxitos internos. Entonces invitó a gente del público a hablar de su fracaso. Y después hacían el test, había una enfermera que los vacunaba contra el triunfalismo, después había una sección de cócteles, de envidia, de celos, de frustraciones, y que la gente tomaba los frasquitos, y los que vinieron 7 días se recibieron y yo les ponía la corona de espinas, que era una corona de clavos, y se recibía de triunfalista. Eso duró una semana y fue en el Centro de Arte y Comunicación. Cuando decidís poner el obelisco acostado, también es como una caída de paradigmas. Claro, porque la idea era, por ejemplo, que de pronto la verticalidad, el pensamiento vertical, que en un pensamiento vertical no te ayuda a tener un movimiento interior dinamizante. Entonces vos vas por la 9 de julio y el obelisco está siempre erguido. De pronto lo ves inclinado y te descoloca. Y al descolocarte tenés que adaptarte a las nuevas circunstancias. Entonces hice el obelisco acostado en San Pablo, subí a este obelisco, saqué una película de cómo el obelisco caía y aterrizaba en San Pablo. Después el obelisco de pan dulce, que también se acostaba y la gente se lo comió. Que ahora, por ejemplo, quiero hacer la Tour Eiffel de París rodeada de la Torre de Babel. La próxima, es decir, que desaparezca de París la Tour Eiffel por 15 días y con espirales y libros de toda parte del mundo taparla. Pero voy a ver si lo logro, porque es bastante difícil. ¿Cómo es que lo lográs? ¿Cómo contactás a los sponsors? ¿Cómo lográs hacer las obras? O sea, ¿cómo lográs concretar tus sueños? Y eso es algo mágico totalmente que viene. Por ejemplo, desde 1988 que quería hacer la Torre de Babel y de pronto surgió ahora. El Partenón de libros, quise, viste, como muchísima gente no viajaba de la Argentina, traje el Partenón a Buenos Aires. Y es una manera de mover los mitos. Y no sé, la fuerza de mi pensamiento hace que otra gente, por ejemplo, en esas obras casi no ganan un centavo, son obras de arte efímero, pero se hacen y quedan en la memoria colectiva. Entonces se hace con la fuerza de toda esa gente. No la hago sola, sería incapaz. ¿Y Rayo el Arte? Bueno, Rayo del Arte fue una arte de participación masivo, lúdica, inspirada en el se cortó toda la 9 de julio y había 500 piedras rosadas y 500 personas simultáneamente, no, como 1500, jugaban a la rayuela. Era transformar la avenida 9 de julio, que siempre es un lugar de protestas, en un lugar de juegos. ¡Esta línea va torcida! ¡Chicos! ¡Esta línea está torcida!
explícale del otro lado. Ya empezamos, ya. No se hace lío. ¡Ya! ¿Para quién haces la obra? Para todos. Para toda la gente, los iletrados, llamo yo. Para los iletrados. Pero la gente a la cual yo me dirijo es a la gente que nunca entró en un museo. Esa es. Por eso salgo con el arte a la calle. Vos trascendiste con tu obra, pero también trascendiste con tu persona. Sos la única artista en Argentina, por lo menos, que la conoce todo el mundo. Sí. ¿Cómo te sentís con eso? Y contenta, porque es lindo. Todo lo que me viene, todo el feedback que me viene, nadie me insulta, nadie me dice que porque también lo pueden, viste, a Tinelli también lo conocen por la calle. Pero a mí todo es bueno. Yo soy artista, quiero ser artista. Toda la gente que se me acerca, como yo siempre dije que el arte es para todos y que todos somos artistas y creadores. Durante toda tu carrera hubo como muchos cambios en muchas líneas de tu obra. ¿Qué es lo que sentís que se sostiene o se mantiene? Y el arte de participación masiva. Un arte de ideas, porque el arte mío es arte de ideas. Hoy que haga estas cosas, también tiene una idea. Pero lo que sí yo necesito es trabajar todos los días, aunque sea mecánicamente, hacer sillas, siempre tener trabajo, porque si no, no puedo sobrevivirme a mí misma. ¿Y cuál es tu refugio? El taller. ¿Y qué cosas te duelen? Y a veces la falta de entendimiento de acá, de los coleccionistas y de toda esa gente que se está perdiendo toda mi obra. Porque acá es muy localista y un microclima que apoya ciertas cosas y se pierde las otras. Entonces toda mi obra va a parar al exterior y es una lástima. Y justo en este momento estás en un muy buen momento de mucho reconocimiento. Sí. ¿Qué le podrías decir a las generaciones de artistas jóvenes que están empezando? ¿Qué les podrías recomendar? Primero que aprendan todo, que vayan a todas las escuelas de Bellas Artes y que después desaprendan todo lo que aprendieron, mirándose hacia adentro, pero que sepan dibujar. Porque ese ejercicio del dibujo los hace reconcentrar y pensar en otra cosa. Viste, yo por ejemplo vengo y pego todas esas tiritas, porque las pegué todas yo, mientras inventaba la Torre de Babel. ¿Entendés? Tengo como un desprendimiento de la mano con la cabeza. Por eso esto no es pintura, porque la pintura te obliga a sumergirte en la pintura, pero acá no. Esto es como más mecánico. Entonces ese mecanismo me permite mantener el otro arte de las ideas. Pero si no viniese acá, igual se me surgen por todos lados, pero no sabría qué hacer en todo el día. Por ejemplo, los conceptualistas no trabajan nunca, y eso yo no lo podría hacer. O sea, que tenés como diferentes formas de trabajo, unas que llevan más tiempo, más trabajo, involucran muchas personas, y otras que son más metódicas. Claro, por ejemplo, cuando fui conceptualista total, era como un papelón tener taller. Te hubiese citado en un bar y hubiésemos hablado. Cuando hice simultaneidad, pero después volví al taller y me siento mejor, porque si no, no hubiese resistido una larga vida de cosas. No, porque no se puede estar siempre en los bares o siempre... Me pasaba horas y horas en los bares con Federico Peralta Ramos, con Alberto Greco, elucubrando ideas, pero tampoco podés, porque de pronto venía una bomba, de pronto cerraban el bar. En cambio, el artista necesita como un refugio, aunque sea su taller. Bueno, ahora tengo taller, me siento mejor. Llego acá, me cambio, me pongo el overol. Es el oficio, como el oficio de vivir, es el oficio de vivir en arte. Muy interesante haberlos aprendido. Me encantó porque aparte la pasé muy bien.
ese momento que pasás de la pintura a empezar a trabajar sobre el arte cosas, los objetos, con cartones? ¿Cómo fue ese traspaso a nivel conceptual? ¿Cómo fue ese desarrollo? Bueno, el traspaso fue que yo empecé a pintar, viste, a ganarme la vida pintando en los concursos de manchas a los 14 años y después pintaba y también empecé a mandar al Salón Nacional y a todo eso y después, como ya era amiga de Alberto Greco, yo iba al Bar Moderno, no podía seguir haciendo eso, entonces me volví informalista. De la informalista al relieve, con cartón que arrastraba cajas de cartón. Y después empecé ya con el colchón de mi cama. Como había estudiado escultura, también me interesaba mucho la escultura. Y de la escultura pasé a la cosa. En primero inferior dibujando, yo dije, yo voy a ser artista plástica. Y después al salir del 6º grado, hice el examen de ingreso de Bellas Artes contra la oposición de mis padres y entré con un 10 y ahí hice pintura, escultura, grabado y dibujo. Todo el día me la pasaba en la escuela y después pasé a la Pueyrredón y la Cárcova y a los 16 años abandoné todo y fue ahí cuando empecé a vivir de becas porque me presentaba a todas las becas habidas y por haber y me las ganaba y me fui a vivir a París. Aprendí todas las técnicas perfecto, es decir, dibujaba perfecto, pintaba perfecto, hacía todo perfecto y después destruí todo, desaprendí lo que había aprendido. O sea que en realidad la academia te dio herramientas, pero vos te rebelás contra la academia en un punto. Pero me parece que... que es el significado cosa, que no es ni escultura, ni pintura, ni nada, es una cosa. ¿Y eso se puede decir que es un momento de inflexión de tu carrera, de tu desarrollo de obra, el salir del plano y empezar a trabajar en lo tridimensional que te lleva después al happening, a todo lo que sería? Sí. Fue un momento en que empecé con la pintura informalista, después de haber pintado surrealista metafísico, de ahí paso del informalismo cada vez más pasta que tiraba en el piso. Entonces después empecé a poner las cajas de cartones, donde venían las cajas de pintura, a pegarlas y después más relieve y cada vez más cajas y botas de militares, pegaba objetos hasta llegar ya al colchón cosa y a la cosa para meterse adentro. Ese fue el concepto que después me descubrí.